Hola amigos de Sportstream, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por la jornada 6 de la Liga Profesional de Arabia Saudita, el Al Hilal de André Carrillo igualó sin goles en su visita al Al Ettifaq. El atacante nacional fue titular, jugó todo el partido, cumpliendo una buena actuación, jugando más de enganche, por detrás del delantero, más que en la primera línea de volantes, por lo que se asoció con sus compañeros en ofensiva, trató de habilitarlos en el área contraria, remató al arco rival. Lastimosamente, por más que lo intentaron y dominaron a los locales, no pudieron vulnerar la valla contraria, por lo que vuelven a tropezar, cayendo al tercer lugar de la tabla de posiciones con 13 unidades, y la próxima fecha recibirán al puntero, el Al-Shabaab, el 10 de octubre. Y vamos a revisar la jornada de los futbolistas peruanos en los torneos internacionales de Europa. Por la tercera fecha del grupo B de la Conference League, el Silkeborg del danés con ascendencia peruana, Oliver Sonn, ganó como local por 5-0 al Steaua de Bucarest de Rumanía. El lateral de 21 años fue titular, pero solo jugó hasta los 67 minutos, ya que no lo necesitaban más, porque lo goleaban en los primeros 35 minutos con tantos de Klunge, Kusk y Helenius. En la cancha Sonn se la pasó más defendiendo que atacando, cumpliendo una buena actuación, ganando en la mayoría de duelos individuales, interceptando balones frente a un rival muy inferior que se dejaría hacer la manito con los goles de Stefan Teitur y Tony Adamsen, por lo que suben al tercer lugar con 3 unidades a 1 de la clasificación a la siguiente ronda del torneo. En su próximo partido visitarán al Odense el 9 de octubre por la Superliga de Dinamarca. Pasamos a la UEFA Europa League, donde por el grupo D el Malmö de Sergio Peña perdió como local por la mínima diferencia frente al Union Berlin de Alemania. Lastimosamente, el volante nacional no fue convocado para este duelo por tener una leve lesión en la parte posterior del muslo. ¿Le creen? Va. La cosa es que su equipo sigue sufriendo porque lo perdieron con el tanto de Geraldo Becker, por lo que el bicampeón sueco sigue en el fondo de la tabla sin unidades, y la próxima fecha recibirán al Värnamo el 9 de octubre por la Liga Allsvenskan de Suecia. Y para acabar, pasamos al grupo F, donde el Feyenoord de Marcos López igualó a 2 en su visita al Midtjylland de Dinamarca. El lateral nacional fue titular, jugó todo el partido, cumpliendo una decente actuación, ya que esta vez no subió demasiado por su sector, ya que el rival lo presionó por izquierda. En defensa, despejó el peligro de su área, interceptó balones, bloqueó disparos, pero solo ganó el 40% de duelos individuales. Encima de todo, cuando le estaban ganando por 2-1, en el segundo tiempo, el empate vendría por un mal cierre del peruano que lo aprovecharía Juninho para empatar definitivamente el duelo. Ahora el Feyenoord toma la punta del grupo con 4 unidades, aprovechando que el Lazio no pudo pasar del empate en Austria contra el Sturm Graz. En su próximo partido recibirán al Twente el 9 de octubre por la Eredivisie de Países Bajos. Por la segunda jornada del Grupo A de los Juegos Suramericanos Asunción 2022, la selección peruana sub-20 igualó a 1 frente a su similar de Venezuela. El gol de esta bicolor lo anotó el mediocampista Catriel Cabellos a los 36 minutos. Sin embargo, la situación se complicó con la expulsión del delantero nacional Juan Pablo Goicoechea en el final del primer tiempo. Lastimosamente, Ronaldo Chacón pondría el empate definitivo a 15 minutos del final. Con este resultado, los dirigidos por el criticadísimo pero también defendido por algunas de sus viudas de micro, Gustavo Roverano, siguen en último lugar con apenas un punto, y para clasificar a las semifinales deben golear por 5 tantos Uruguay el próximo sábado 8 de octubre, por lo que podríamos decir que prácticamente le dicen adiós al torneo. De esta manera, los números de Roverano son de espanto, con 7 derrotas, 3 empates y una sola victoria al mando de esta selección. Lo más increíble es que hay gente que aún defienda su deficiente trabajo con esta bicolor. No hay nada que hacer, que el amiguismo es uno de los peores males de nuestro balompié.
Por la jornada 30 del Brasileirao, el Avaí de Paolo Guerrero perdió como local por 2-1 frente al Botafogo. El delantero nacional no estuvo convocado para este duelo clave por estar nuevamente lesionado, ya que según el jornalista brasileño Yancel, el depredador sufría de dolor en la rodilla por una sinuvitis, por lo que de confirmarse con el parte médico oficial del club, podría perder al atacante peruano de entre 2 a 5 semanas y con esto prácticamente se perdería lo que resta de la campaña. La cosa es que su equipo lo estaba ganando con el tanto de Guilherme Bisoli, lastimosamente se lo dieron vuelta con los tantos de Víctor Cuesta y Tiquinho. Con este duro resultado, el equipo del León de la Isla es penúltimo con 28 unidades y la próxima fecha visitarán al Fortaleza el 9 de octubre, esperando que puedan ganar porque si no, podríamos estar presenciando el fin de la carrera profesional del goleador histórico de la selección peruana, lesionado y descendido a segunda división. Por el partido de vuelta de la final femenina de fútbol, el club Alianza Lima le ganó por 3-0 al Carlos Manucci Trujillo, por lo que ganan el torneo con un global de 4-1. En un estadio Alejandro Villanueva, rebosante con 30.000 fanáticos, las blanquimoradas salieron a comerse a sus rivales y fueron dominadoras claras de principio a fin. Por eso lo golearon con los tantos de Sandy Dorador, Heidi Padilla y Adriana Luca. De esta manera, las victorianas se consagran como bicampeonas del fútbol femenino y ahora no tendrán demasiado tiempo para celebrar, ya que de inmediato deberán representar al Perú en la Copa Libertadores Femenina en el grupo D junto al América de Cali de Colombia, el Deportivo Lara de Venezuela y el Santiago Morning de Chile, donde debutarán el siguiente viernes 12 de octubre frente a las venezolanas. Recordemos que el año pasado Alianza Lima llegó a los cuartos de final de la Copa Libertadores, cayendo frente a las campeonas, el Corinthians de Brasil, esperando que puedan dejar en alto a nuestro incipiente fútbol femenino. Y este video llega gracias a todos los hermanos miembros cracks y también los hermanos miembros pro, Kike Cardosa, Gustavo Espinosa, Carlos Quiña, Airan Donaire, Enrique Yanayaco, Ángel Benjamín González Siguas, Gerson Almeida, Daniel Canazas, Ricardo Edgar Chávez Manchego, Gabriel Córdoba, Cristian Ugarte, Javier Sánchez Corro y un saludo especial a nuestros miembros máster Sebastián Simpión, y honramos con un saludo especial al dios del canal Asmodeus, que ya están disfrutando de los contenidos exclusivos en grupos privados, accediendo a videos inéditos, detrás de cámaras, bloopers, vlogs, hasta ser partícipes de grandes beneficios mensuales. Si así como ellos quieres ser reconocido en todos nuestros videos y directos, solo dale al botón unirte y sé parte de esta gran hermandad. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!